Bienvenidos a Conversaciones sin editar, un podcast sobre libros, canciones, música, opiniones, una conversación amena entre ustedes y yo. Y hoy quiero empezar contándoles acerca de alguien. Vamos a empezar con su primer libro, con su libro que reventó en su momento el furor por leerlo. No es un libro de literatura profunda, eh, no se crean que esto va a tener grandes estudios acerca de la semiótica y la simbología. No, no, esto es un libro que fue hecho en un espíritu de divertirse, de una novela intrigante, rápida, que te llenara en su momento. Pero hablemos primero de la persona que lo escribió. El señor Ian Lancaster Fleming escribe sobre espías, pero no solamente escribe sobre espías, él fue un espía. Pero hablemos un poquito. Estudió en Eton, un colegio muy famoso en Inglaterra. Hizo su academia militar. La verdad es que la gente dice que no es muy bueno. Trabajó en un momento como periodista de Reuters en Moscú. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, había problemas de personal. O sea, tomemos en cuenta Segunda Guerra Mundial, Alemania, Blitzkrieg trata de invadir a Inglaterra. Inglaterra es una isla, tiene pocos recursos, es bombardeada más de una vez. O sea, necesitamos a todo el que haya pasado por una academia militar, todo el que tenga inteligencia de lo que esté pasando del otro lado, y lo necesitamos ahora. Dentro de eso que pasó, como lo necesitamos ahora, a Ian Fleming lo reclutan, llega a ser asistente personal del director de inteligencia naval británica. O sea, no es que tiene poco bagaje en el área de inteligencia. Se puede hablar un poco de alguna de las cosas que hizo durante su trabajo en inteligencia. Una de las cosas fue la famosa operación Minnesmith, ¿no? O el hombre que nunca existió, o el fantasma que nunca existió. Les puedo tratar de hablar un poco. Fíjense, antes del día D, había que convencer a Hitler de una serie de cosas. Una de las cosas de las que había que convencerlo era que los aliados iban a invadir por Grecia y no por Italia. Es decir, que Mussolini estaba a salvo, esa pata del eje iba a estar bien, y que iban a atacar un área quizás menos importante como lo es Grecia a nivel estratégico en ese momento. Italia permitía entradas mucho más directas a las líneas de combate, y además, dominando Italia, dominabas buena parte de lo que eran las líneas africanas tomadas por Mussolini. Entonces era importante Italia, pero evidentemente Hitler tampoco era pendejo, tampoco era bobo. Entonces, mira, la idea es que van a atacar por aquí. ¿Cómo lo lograron? Lo lograron con un espía o un inglés que nunca existió, el cual fue un cadáver que consiguieron, lo vistieron como oficial británico y lo tiraron al mar frente a las costas de España. Evidentemente, cuando la España de Franco, eh, un fascista por todo el cañón, que durante la Guerra Civil Española recibió ayuda de Inglaterra, no, perdón, de Alemania, de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana, que además estaba en el mismo orden en ese sentido que Mussolini y que, y que Hitler, el nacionalsocialismo, retornar a los valores tradicionales, por ponerles algún nombre. En Italia, a Benito Mussolini, sus camisas negras, Franco, más o menos lo mismo, y sus milicianos en su momento. Acabó con la famosa República Española y terminó volviendo al Reino de España. Y
todo el mundo sabía que Franco tenía simpatías por los alemanes y que si algo llegaba, aunque España fuera técnicamente neutral, evidentemente si llegaba información de los aliados, información británica, sobre todo teniendo este pique por Gibraltar, España la iba a pasar a Alemania. Entonces lanzan este cadáver vestido de oficial británico que parece que se ha ahogado, que tuvo un problema, que fue muerto saliendo de un submarino X. O sea, no pareciera ser un falsa bandera, sino realmente un accidente. Y en el accidente se descubre que tiene este maletín y cuando abren este maletín dice, no, mira, los aliados van a atacar por Grecia y van a atacar en tal fecha y van a atacar con tantos regimientos. Comunica esto a través de Gibraltar para que salgan el barco no sé quién, para que le llegue a los aliados en tales y tales cosas y poder coordinar mejor. Evidentemente, cuando te llega esto del lado alemán, los alemanes cayeron como unos corderitos en esta operación y cuando fueron a defender Grecia, Grecia estaba muy protegida, Italia, Sicilia no estaba tan protegida y permitió al ejército estadounidense entrar en Sicilia a mares. Entonces entraban los aliados, por un lado entró Patton, por el otro lado entró Montgomery, y fue avasallante la campaña durante el año 43 en Italia. Acabaron prácticamente con esa pata del eje durante ese año. Fue una de las grandes pérdidas de apoyo de Alemania, ¿ok? Y una operación clave al final para el éxito en la Segunda Guerra Mundial de los aliados. Se dice, por ejemplo, que otra de las, o se sabe que otra de sus operaciones planificadas fue la operación Ruthless, o una operación sin piedad, que consistía en estrellar un bombardero alemán capturado cerca del Canal de la Mancha. Cuando los barcos alemanes de rescate llegaran, comandos británicos nazis disfrazados de heridos matarían y robarían los libros de código. Aunque este plan fue aprobado y sí, bueno, es la única forma que vamos a obtener códigos y vamos a poder capturar una máquina Enigma completa y poder entenderla. Al final no se llevó a cabo por temas de detección, no había en radar, no había barcos suficientes, no había suficientes barcos alemanes, no iba a valer la pena perder el conocimiento técnico de ingeniería de las naves alemanas en una operación donde no íbamos a poder capturar la máquina Enigma. Pero fue una operación planificada. Otra de las cosas que dirigió Fleming fue el grupo 30 de asalto o la unidad 30 de asalto. Es una unidad élite en Londres que no, su idea no era luchar. O sea, no era una unidad de asalto al estilo convencional, lo que llamaríamos ahora un SEAL o un comando, no. Era una unidad cuyo trabajo era ir por delante, infiltrarse antes de que llegara el frente de batalla a los sitios y tratar de robar documentos enemigos, robar tecnología, encontrar planos de submarinos, códigos, encontrar planes de ataque antes de que los nazis se retiraran de los sitios, quemándolo. Evidentemente, cuando tú te retiras, todo lo que no te puedes llevar contigo en una batalla lo quemas, lo destruyes para que el enemigo no tenga los pertrechos. Famosa ley de tierra arrasada. Entonces, esta experiencia hace que, bueno, este hombre llega y en 1953 se le ocurre, bueno, estoy tranquilamente en mi casa y mientras esperaba casarse, se le ocurrió escribir una novela con un personaje que se presenta a sí mismo, mi nombre es Bond, James Bond. Y esa presentación basta para que la imaginación de todos se nos despegue. Hay que estar muy claro que el Bond que escribe, eh,
y hasta cierto punto describe Ian Fleming, es un personaje completamente diferente al que después conoceríamos a través de las películas. Lo primero es que este Bond es un hombre cínico, es un hombre vulnerable, es un hombre que ha sufrido durante el tiempo, pero que además es un hombre conocido. O sea, una de las grandes críticas que se le hace es que, ay, sí, pero en las películas este es el único espía que se nombra. Ahí él rápidamente dice, ah, yo soy Bond, así no sirvo para espiar. Una de las cosas importantes es que Bond no era un espía al uso tradicional. Es decir, Bond no lo buscaban para recabar información. Bond no nació como el espía que recaba información. Bond nació con la famosa cifra de 0000, es decir, con licencia para matar. En esta novela te plantean cómo fueron sus dos primeros asesinatos y cómo luego, a pesar de su cinismo, cómo le remuerde la conciencia de haber tenido que matar a personas a sangre fría, que no es tan fácil, que y es un Bond mucho más vulnerable que el que vemos en las películas, también porque tienes un viaje mental que no puedes tener en las películas. Es un Bond que se enfrenta a una organización que existe, a una organización que se llama SMERSH, que es una traducción más o menos del ruso de muerte a los espías. Es una subdivisión de la KGB que está encargada literalmente de matar a los espías, ya sea dobles agentes, ya sea espías rusos que fallen en algo. Esmer iba y los mataba, ya sea gente que comprometieran y no daba la talla. El trabajo de Esmer era matarla. Y dentro de este mare magnum de espionaje, a Bond le toca una misión. Su misión está muy clara y es sabotear a un personaje que está financiando sindicatos socialistas en Francia. La persona a la que le toca a sabotear o atacar es conocido como Le Chiffre, como la cifra. Ah, no tiene ningún sentido la cifra para burlarse. No, realmente era un apodo que venía de que esta persona, en esta novela, luego cambia, pero en esta novela, es un sobreviviente de un campo de concentración. Todavía no se sabe si un sobreviviente por las buenas o por las malas porque vendió a alguien, pero lo que tenía en su brazo era el típico tatuaje de números que les hacían las SS a los internados en los campos de concentración, y por lo tanto él no tenía un nombre, sino era la cifra. O sea, el número que tenía grabado era su nombre. Esta persona se busca un apellido, se mete a espiar para los rusos, convence a los rusos, chévere, arma sindicatos, es una persona que está en el bajo mundo francés, encargado de prostitución, pornografía, pero que tiene la debilidad por el juego, y como tiene la debilidad por el juego, va a este pueblo de La Royale, en Francia, donde hay un casino, donde juegan élites, donde juega gente del mundo del petróleo, gente del mundo de las empresas, donde se juega por montos que actualmente serían multimillonarios. Y como pierde por un cambio de leyes en Francia parte de su poder adquisitivo de ese bajo mundo, pierde parte de ese dinero que tenía invertido en ese bajo mundo, porque ya no es, la pornografía no se permite de manera libre en, en Francia, porque ya no se habla completamente en Francia acerca de la libertad sexual, porque está cambiando el gobierno, está cambiando los valores morales de la época, y eso es un bajón de dinero que él tenía invertido, que le habían dado los rusos, y pretende recuperarlo jugando al baccarat. Ese es el plot. Por supuesto, yo no les voy a contar el resto del libro. Ustedes
pueden leer el libro, pueden ver las películas. Sí les voy a explicar, por ejemplo, que la película de 2006 es mucho más cercana al libro, aunque por supuesto hay que ayornarla. Ya no estamos hablando de la Guerra Fría, ya no estamos hablando de sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de terrorismo, estamos hablando del 11 de septiembre, pero es mucho más cerca en los eventos y en cómo se desarrolla la película de 1967. Lo otro es que evidentemente el Bond que plantea Ian Fleming, que escribe, es un Bond cínico, es un Bond vulnerable, es un Bond maduro, es un Bond que tiene opiniones políticas, es un Bond que habla del bien y del mal, es un Bond que está a punto de retirarse porque se siente mal, aunque sabemos que no se retira porque después hay muchos más libros, pero hay circunstancias dentro del libro que lo llevan a cuestionarse incluso su propia existencia, pero mm, no es lo mismo que los de las películas, ¿ok? Entonces, esto cambia un poquito. Y por supuesto, es importante entender un concepto genial en, en la literatura de espías, o que dio al nacimiento de la mayoría de la literatura de espías. mm, es un, a pesar de que es un evento histórico, el nombre de Guerra Fría es un concepto genial. O sea, es una guerra, realmente hay batallas en esta guerra, pero no se están usando armas, no se están disparando, no hay grandes ejércitos movilizándose. Es una guerra que en ese sentido no está caliente, no es la famosa teatro de operaciones caliente, esta zona, sino que es una guerra que se basa en el espionaje, en la información, en las carreras tecnológicas. Quizás para los chicos, y aquí voy a hacer un poquito, para la gente que nace en el siglo XXI, la Guerra Fría no es algo que entiendan y no pueden comprender, o sea, no les llega esta parte. Y por eso muchas de las películas originales de Bond no resurgen, o muchos de los libros no son tan releídos, son más vistas las películas nuevas. Pero quiero que les quede un poquito claro qué pasó. Esto es importante en el contexto de la historia mundial. Cuando hablamos de la Guerra Fría, empezando, la Guerra Fría no fue un conflicto de trincheras. Como les dije, no había ejércitos enfrentándose. Era un tema ideológico, tecnológico y de espionaje. ¿Qué pasó? Acaba la Segunda Guerra Mundial y el mundo se divide rápidamente en dos bloques. Un bloque comunista, y en este bloque comunista, evidentemente estamos hablando de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que actualmente es todo lo que sería Rusia, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania, y otra serie eso de mini países, porque la verdad es que la división dio a 15 países o más cuando se acabó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No los recuerdo todos de memoria, lo siento. Además del Pacto de Varsovia. ¿Qué fue el Pacto de Varsovia? Esta área de influencia netamente soviética. Entre esta gente estaba Polonia, Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia, eh, parte de Alemania. Está el establecimiento del muro de Berlín, que se construye en 1961, justamente coincidiendo con la crisis de los misiles en Cuba. Y en este momento se divide el mundo en el bloque oriental y el bloque occidental. El bloque oriental liderado por Rusia, el bloque occidental liderado por los Estados Unidos y el Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Alemania literalmente está dividida. Hay un muro, el muro de Berlín no es algo hipotético. El muro de Berlín es algo real, una pared que dividió la ciudad de Berlín en dos,
De un lado los comunistas, de un lado los capitalistas. No se podía pasar, había una trinchera en el medio, el que pasaba lo mataban, así de simple. Era, y esta Guerra Fría había algunas doctrinas, por lo menos la doctrina de la mutua destrucción asegurada, es decir, todos tenemos suficientes armas atómicas como para que nos matemos si en algún momento la guerra se vuelve atómica. Eh, Había normas, por ejemplo, en teoría no se mataba a nadie en las capitales de los líderes, o sea, los Estados Unidos no mataban a nadie en Moscú y los rusos no mataban a nadie en Washington. No impedía que mataran gente en Londres, por ejemplo, o que los ingleses no mataran gente. O sea, hay una mezcla gigantesca aquí en la Guerra Fría, y esta Guerra Fría dio nacimiento tanto a las ideas de espionaje y a las novelas de espionaje, y parte de eso es por lo que sale esta novela de Casino Royale, y donde tiene un éxito gigantesco y donde salen muchas novelas más, pero además hace una diferencia importante. Empiezas a ver que hay dos, básicamente dos tipos de espías en, creados aquí. Eh, a grandes rasgos, por supuesto. Está el modelo de Ian Fleming, donde el espía es un superhéroe, es glamoroso, defiende el estilo de vida occidental, o sea, defiende el capitalismo, es un tipo que colorido, vivo, con lujo, con libertades. Por supuesto, como les dije, Bond no es un espía que recolecta información. Bond es un asesino. Bond es una persona que lo mandan a desbaratar operaciones. Por lo tanto, no importaba que se identificara. Todo el mundo sabía, era famoso, era uno de los... Había 7 tipos con licencia para matar y él era uno de ellos. No es muy difícil saber quién era, tener una ficha, porque así como Inglaterra espiaba, la CIA espiaba, los rusos también. Este modelo de espía, el modelo superhéroe, fue uno, el que hizo más boom o el que hace más ruido. Y hay un modelo diferente que es el modelo Le Carré, que también fue espía en su momento, hablaremos más de él. Pero el modelo Le Carré es el modelo callado, el modelo del espía basado en analistas, basado en el contacto, en ser subrepticio, en que no me descubran, en el contraespionaje, en descubrir quién puede estar de mi lado vendiendo la información al otro lado, ¿ok? Entonces, estos dos modelos lucharon de manera muy exitosa, debo decirlo, tan exitosa que siguen siendo la base de todas las novelas de espionaje, estos dos modelos. Por supuesto, el modelo más popular o más fácil de abordar es el modelo superhéroe de Ian Fleming, el espía con licencia para matar, el espía que tú andas eh, a desbaratar algo. En ejemplo típico, Misión Imposible, con la diferencia de que aquí hay una mezcla. Esto es un espía que tú no lo mandas a obtener información, no lo mandas a la gente de Misión Imposible a obtener cosas. Los mandas a, mira, tu misión, si decides aceptarla, es destrozarle la vida a Perencejo, Sultanejo y Fulanito, que son los que están haciendo tal cosa en tal parte. Más o menos el mismo caso de Bond, que Bond era un agente de su gobierno, un instrumento de su gobierno, y como instrumento con licencia para matar, es, le tocó ir muchas veces a eso. ¿Ah? Debes evitar o cometer un asesinato, debes evitar que maten a fulanito que nos va a traer tal cosa, debes desbaratar esta operación de espionaje, porque como tienes licencia para matar, no vas, eres un NOC, es decir, no official cover, no tienes una cobertura oficial, tú vas, entras al país de manera ilegal porque siempre entras diciendo que eres de exportaciones universales o de alguna otra compañía ficticia, o que eres un jugador como el caso de Casino Royale, que estás jugando, mm, que vienes de Jamaica a jugar, etcétera. Pero en la práctica, el,
tu trabajo, como no tiene una cobertura oficial, es decir, no es que si a ti te pasa algo, te vas a ir a refugiar en la embajada británica para que te salven, te permite la libertad de, ok, si la operación se está yendo al traste, puedes matar. No nos importa, no te vamos a culpar, no te vamos, estás matando bajo sanción oficial. Evidentemente este modelo, para hacerlo lujoso, tiene una serie de gadgets. No olviden, nadie olvidará jamás los relojes con láser o los autos o los bolígrafos con inyectadoras de veneno. Entonces, estos gadgets que aparecen en los libros, luego si ven algunos documentales de espionaje de la Guerra Fría, se van a ver que muchos existieron en la verdad y que fueron utilizados. O sea, que no es un invento del libro, sino una forma de liberar conocimiento al público en base a la experiencia de Fleming, por supuesto. Entonces, es importante entender qué fue la Guerra Fría para entender las novelas de espionaje. Es importante entender que un espía no es lo mismo que un asesino y que un espía asesino como Bond no tiene nada que ver con un asesino sueldo como el que hablamos en El Chacal. Bond es en sí mismo un tipo de personaje que pudiéramos analizar después su evolución en el cine o su evolución en las novelas, pero hoy quería presentárselos y hablar un poquito en conversaciones sin editar con ustedes acerca de esto, del espionaje, de la Guerra Fría, de estas novelas y de Casino Royale, la primera novela de Ian Fleming que destapó un mundo de espionaje al gran público genial, donde todos hemos caído alguna vez y donde todos en algún momento quisimos, soñamos con este glamour que nos pintaba este super espía de Bond. Esto fue Conversaciones sin editar.